Buenas compañeros y profesor, el tema de nuestro caso es el metabolismo de porfirinas y pigmentos biliares, porfirias cutáneas. El grupo está conformado por Karina Brenes Fernández, Gabriela Lizano Rodríguez y mi persona Valeria Matastúa. Introducción. Las porfirias cutáneas van a ser un grupo de trastornos metabólicos que están causados por deficiencias en actividad de las enzimas que van a participar en la biosíntesis del grupo hemo. Estas alteraciones enzimáticas van a conducir a la sobreproducción y acumulación de los metabolitos intermedios, porfirinas y precursores. Luego, la vía de la síntesis del hemo va a constar de 8 pasos. Y por último, la alteración de la actividad de la primera enzima se va a relacionar con las anemias sideroblásticas hereditarias. Etiología. La absorción de energía lumínica va a convertir a las porfirinas en moléculas excitadas y la transmisión de esta energía al oxígeno molecular va a condicionar la formación de los radicales libres del oxígeno. También se va a producir una activación de la cadena del complemento y de los mastocitos y fibroblastos dérmicos. La liberación de las diversas proteasas van a ocasionar las lesiones cutáneas características de estas enfermedades y, por la diferente localización tisular de las porfirinas, se va a condicionar la estructura celular que se va a lesionar en el primer lugar. Por último, la transducción anatomopatológica de estas lesiones va a consistir en el depósito de un material hialino en las paredes de las capilares dérmicos. Factores bioquímicos. Las porfirias van a ser enfermedades hereditarias que van a ser causadas por mutaciones en los genes codificadores. La demostración de la deficiencia enzimática va a poner en evidencia a los posibles portadores y aquí las formas heterocigotas van a presentar una actividad enzimática de 50% de la normalidad que va a ser correspondiente a un alelo normal. Y por último vamos a tener que las porfirias se van a manifestar en dos cuadros clínicos, el síndrome cutáneo y la crisis aguda de porfiria. A continuación, mi compañera Gabriela Lizano. Biosíntesis del hemo y su regulación. El hemo es necesario para una amplia variedad de hemoproteínas. En ellas es la hemoglobina, la mioglobina, que es el transporte y almacenamiento del oxígeno, citocromos, que es la respiración celular, el citocromo P450, que es la desintoxicación celular, catalasas, algunas peroxidasas. Las células eritropoyéticas sintetizan alrededor del 85% de la hemoglobina y el resto es sintetizado por hepatocitos, en el cual sobre todo las enzimas del citocromo 450 son abundantes en el retículo endoplasmático. El hemo se obtiene a partir de las glicinas y el succinil coenzima A través de 8 etapas enzimáticas, como lo mencionó mi compañera. Las primeras y las últimas etapas se producen en el mitocondrias, tal como se observa en la imagen, mientras que las otras 4 tienen lugar en el citoplasma. Las 8 etapas necesarias para las enzimas específicas codificadas por 9 genes. La primera enzima es ala-sintasa, que es codificada por 2 genes, que es ala-sintasa 1, que es el gen cubícuo de almacenamiento, y el ala-sintasa 2, que es gen eritrocito específico. La mutación de pérdida de función del gen sintasa 2 en el eritrocito es causada por la anemia sideroblástica ligada al X. Además, la mutación de la ganancia de función del último exón de ala-sintasa 2 es la causa de porfiria dominante ligada al X. Los genes específicos eritrocitos y de almacenamiento no codifican la expresión enzimática en segunda, tercera y cuarta. Bueno, es importante identificar las diferentes pruebas complementarias que se utilizan para detectar esa enfermedad, en el cual es el estudio enzimático. El estudio enzimático es el estudio que se efectúa a partir de los eritrocitos, los linfocitos
donde la muestra se debe trasladar protegida de la luz al menos de 48 horas aproximadamente en el laboratorio especializado. El estudio genético, ese estudio puede ser útil en la detección de familias y en particular por la detección de miembros asintomáticos de una familia. La biopsia cutánea. En este caso, la biopsia cutánea no es necesaria para el diagnóstico. Sin embargo, la dermatosis está relacionada con la porfiria cutánea. Bueno, ahora bien, la clasificación de las porfirias. Bueno, las dos principales centros de producción del grupo hemo son la médula ósea, con 85% y en el hígado un 15% restante, donde el destinado a la formación de hemoglobina y la síntesis de enzimas microsales respectivamente. Bueno, la primera clasificación es la porfiria eritropoyética congénita, que es la consecuencia de la disminución de la actividad de la cuarta enzima en la síntesis del grupo hemo. Presenta una clínica de coloración rojiza de los dientes, se ve el diferente fluorescente, según el artículo que nosotros obtuvimos la información. También la afectación oftalmóloga, anomalías esqueléticas. Era increíble ver cómo quedaba, bueno, cómo se veía radicalmente los estudios y las imágenes. Además, el diagnóstico es la amiosintesis, la medición enzimática en eritrocitos también, y según el tratamiento, los más efectivos era la protección solar, el trasplante de médula, que muchos países han utilizado ese método que es sumamente impresionante, y terapia génica experimental, que también la han utilizado. Bueno, a continuación mi compañera Karina explicará las siguientes clasificaciones. Clasificación porfirínica eritropoyética. Se produce por un déficit parcial de la última enzima de la síntesis del grupo hemo, la ferroquelatasa, que inserta el hierro por la porfirina 4. Tenemos la clasificación clínica, la diagnóstica y el tratamiento. La clínica, afectación cutánea, la afectación hematobiliar y la afectación hematológica. Por otro lado tenemos el diagnóstico, que es el estudio de porfirinas en eritrocitos y heces. Y el tratamiento, administración oral de altas dosis de beta-carotenos, la administración oral de L-cisteína. La tercera porfirina cutánea tardada se produce por el déficit de la quinta enzima de la síntesis del grupo hemo, la uroporfirinogeno de carboxilasa, con el consciente acúmulo urogen y porfirinogeno de 7,6 y 5 grupos carboxílicos, principalmente en el hígado. Tenemos la clasificación, que sería la forma adquirida tipo 1, forma familiar tipo 2. Tenemos la clínica, que es afectación cutánea, la afectación hepática y el gen. Los factores desencadenantes, el alcohol, los estrógenos, el hierro, las infecciones víricas y diferentes fármacos. El diagnóstico es el estudio de porfirinas en la orina. Los tratamientos tenemos como flebotomías, antipalúdicos, eritropoyetina, deferoxiamina, medidas de fotoprotección. Esas serían las clasificaciones de porfirinas. Y la cuarta, porfirina hematoeritrocitaria, porfiria muy rara que produce un déficit severo de UROD con menos de 10% de su actividad y que se considera una forma hematocigota o hematocigota del doble de la PST tipo 2 o familiar como herencia autosómica recesiva. Como factores de riesgo tenemos la exposición de la luz del sol,
ciertos medicamentos, hormonales, drogas, recreativas, dieta o un ayuno, estrés o estrés físico, emocional, consumo de alcohol. También tenemos algunas complicaciones, la deshidratación, problemas para respirar, convulsiones, presión arterial alta, dolor crónico o daño hepático. Tenemos las referencias. Muchas gracias por su atención.